Hola a todos, es un gusto para mí saludarles a través de este medio. Sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Ya llegamos a nuestro octavo tutorial y seguimos trabajando con la unidad número 7, interacciones y fuerzas. Y con el propósito de recordar ciertos fundamentos teóricos importantes dentro de la física y dentro de una de esas ramas de la física que es la mecánica. Vamos a recordar que la mecánica era la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Y la mecánica se divide en tres ramas más, que son la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. Por eso, por ejemplo, en el primer lapso estudiábamos el movimiento de los cuerpos, pero fíjense que no aparecía jamás el concepto, la definición o las magnitudes relacionadas con las fuerzas. Mientras que la dinámica sí, pues la dinámica es otra de las ramas de la mecánica que además de estudiar el movimiento de los cuerpos también se preocupa por las causas que lo originan. Por eso en el presente tema que estamos desarrollando, fíjense cómo aparecen las magnitudes relacionadas con la fuerza, porque ya nos adentramos en esa rama de la mecánica que es la dinámica. Y hay algo sumamente importante, fundamental dentro de la dinámica, que son los principios de Newton. Y el propósito de este tutorial es recordar cuáles son los principios de Newton. Hay una controversia, digamos, entre si son principios o leyes. En lo personal suelo denominarlo principios porque ciertamente podemos decir que es la primera ley, pero la segunda condición o el segundo principio no tiene esa definición formal de ley y ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces prefiero generalizar y decir principios de Newton. Otros lo catalogan como leyes. Lo cierto es que el primer principio indica que en ausencia de fuerzas externas o en presencia de fuerzas equilibradas, un cuerpo que está en reposo permanece en reposo y un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniforme seguirá experimentando ese tipo de movimiento, seguirá describiendo un movimiento uniforme. Esto en su definición más formal, pero también podemos decir que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él se aplique alguna fuerza externa. Por ejemplo, aquí tenemos este balón. El balón está quieto allí sobre la grama y él permanecerá en reposo a menos que exista una fuerza externa, en este caso es la fuerza provocada por el futbolista, el cual golpea el balón con su guayo y lógicamente pues el balón cambia ese estado de reposo. Y la otra condición, digamos, es que si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, resulta que para la física un cuerpo que esté en movimiento rectilíneo uniforme se encuentra en estado de equilibrio, es decir, que las fuerzas que actúan sobre él, la sumatoria de fuerzas resultantes que actúan sobre él es igual a cero. Entonces, si hay alguna fuerza externa que afecte ese estado de equilibrio, digamos, ya el cuerpo dejará de estar en movimiento rectilíneo uniforme, bien sea para acelerar el cuerpo o desacelerarlo, el cuerpo o el móvil. Entonces, eso es lo que me dice el primer principio de Newton, llamado también principio de la inercia. Entonces, ya sabemos que todo cuerpo que esté en reposo permanecerá igual, a menos que exista una fuerza externa que afecte ese estado de movimiento. Y también podemos decir que sobre un cuerpo pueden estar actuando muchas fuerzas, pero si estas fuerzas se anulan, que es lo que llamamos fuerzas equilibradas, es decir, si la sumatoria de fuerzas resultantes no da cero, pues el cuerpo mantendrá ese estado, bien sea de reposo en movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el segundo principio, que se lo decía hace unos minutos, para mí sí es principio y no es ley, porque tiene una particularidad y es que este principio única y exclusivamente se cumple cuando la masa del cuerpo permanece constante, es decir, que no varía. Por lo tanto, y en una rigurosidad científica, por llamarlo de alguna manera, cuando hay alguna condición en particular, a ese enunciado se le denomina principio. Ley es cuando se cumple para absolutamente todo. Entonces, por eso es que a este enunciado, digamos, prefiero asignarle el nombre de principio y no de ley. Lo cierto es que ciertamente es el principio fundamental de la dinámica, el cual indica que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. De hecho, tiene varias interpretaciones. También pudiésemos decir que este principio me indica es que para provocarle, digamos, o comunicarle una misma aceleración a dos cuerpos,
la fuerza va a depender de la masa de dicho cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero comunicarle una misma aceleración a esos dos carritos, tengo que comunicarle o aplicarle una mayor fuerza al carrito que está más cargado, porque ese carro tiene mayor masa que este carrito que tiene menos masa. Es decir, que a mayor masa, mayor es la fuerza que hay que aplicarle a un cuerpo para producirle una misma aceleración. Entonces, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Ahora, esta es la ecuación fundamental de la dinámica. Sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Se lo decía hace unos instantes. Esta es la definición cuando la masa permanece constante. Porque realmente la definición formal de ese principio, pues si no comprenden mucho lo que les voy a decir, pues no hay problema. Pero cumplo con el deber de decírselos. Este principio indica que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Ya estamos hablando de términos un poco avanzados. Lo cierto es que cuando la masa permanece constante, entonces aparece esta ecuación. Repito, esa es la ecuación fundamental de la dinámica. Sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Y el tercer principio, bastante sencillo, toda acción tiene una reacción en la misma magnitud pero en sentido contrario. Es decir, cuando usted golpea, por ejemplo, una roca, la fuerza que usted le comunique a la roca se la va a devolver, porque toda acción tiene una reacción en la misma magnitud, es decir, en el mismo valor de esa fuerza que usted golpee la piedra se la va a devolver en sentido contrario. Otro ejemplo, cuando lanzamos un balón contra la pared, o una pelota de goma, por ejemplo, la pelota se regresa porque la misma fuerza con que impacte la pelota a la pared se la regresa, y por eso es que la pelota se devuelve. Vamos a suponer que ustedes se colocan unos patines, ¿sí? Se colocan frente a la pared, golpean la pared, lógicamente ustedes se van a regresar, van a retroceder, porque esa acción que va a ser la fuerza con la cual ustedes golpeen la pared se la va a devolver. Esa es la reacción. En la misma magnitud, es decir, en el mismo valor de esa fuerza, pero en sentido contrario. Entonces ya sabemos, toda acción tiene una reacción en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y de esta forma hemos estudiado los tres principios fundamentales de la dinámica, o los tres principios de Newton, el cual es considerado uno de los padres o el padre de la mecánica. Ya vimos que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y así hemos llegado al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud, no duden en escribirla en el foro de apoyo, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.